La elegante nave espacial plateada descendió a través de la atmósfera de la Tierra con un suave zumbido que atravesaba las nubes como un cuchillo que atravesaba la mantequilla. A bordo, la princesa Kelleher de la raza Saran estaba de pie cerca de la ventana. Sus ojos violetas reflejaban el vasto planeta azul que se encontraba debajo. Este era un momento histórico para su gente. Durante siglos, habían observado a la raza humana desde lejos, intrigados por su biología única, sus emociones y el vínculo misterioso entre la reproducción y sus conexiones emocionales. Sin embargo, Cora era diferente. No se conformaba con observaciones o experimentos estériles, llevados a cabo desde la seguridad de su planeta natal como aire hasta el trono Zrin. Creía en la experiencia de primera mano y ahora el Alto Consejo había aprobado su atrevida solicitud de visitar la Tierra y sumergirse en un experimento de crianza humana. La misión era simple pero profunda: descubrir las complejidades de la reproducción humana y las complejidades emocionales que parecían impulsar a su especie hacia adelante. El transbordador aterrizó suavemente en un área aislada cerca de la costa, lejos de las miradas humanas indiscretas. Cuando se abrió la puerta, una ola de calidez y humedad de la tierra entró rápidamente, contrastando marcadamente con la fría atmósfera estéril de su nave espacial. Kelleher bajó por la rampa. Su alta y esbelta figura se movía con una gracia que iluminaba su nerviosa anticipación. El suelo se sentía más suave de lo que esperaba y el aire era rico con aromas desconocidos. El océano húmedo, la tierra y algo ligeramente floral. Esperándola estaba el Dr. Samuel Gray, un destacado científico humano que se especializaba en biología extraterrestre, alto y con ojos agudos e inteligentes. Él extendió su mano en señal de saludo, un gesto que Cora había estudiado pero nunca había experimentado. Dudó solo por un momento, imitó su movimiento. Su esbelta mano escamosa violeta agarró la suya. Su calor la sobresaltó, pero rápidamente enmascaró su reacción con la fría precisión de un miembro de la realeza entrenado en diplomacia. «Bienvenida al nacimiento, princesa Cora Sanel», dijo su voz formal y curiosa. «Aprecio su hospitalidad, doctor Gray», respondió, su voz suave pero distante, la formalidad del intercambio, dándole tiempo para adaptarse a la miríada de nuevos estímulos que asaltaban sus sentidos. Juntos caminaron hacia las instalaciones de investigación. El sol se ponía detrás de ellos, proyectando largas sombras a través del campo de hierba cuando entraron al edificio Kara. No pudo evitar sentir la energía caótica de la tierra zumbando a su alrededor. Este mundo era salvaje, impredecible y lleno de emociones que su gente apenas podía entender. Para los Zrin, la reproducción era un proceso calculado sin emociones, gobernado por la lógica y la eficiencia. Pero los humanos eran diferentes. Y Kara estaba aquí para descubrir por qué los aposentos de Care eran una mezcla de comodidad humana y sur y precisión. Las paredes eran de un blanco neutro, salpicado de interfaces tecnológicas humanas, y sur y dispositivos holográficos. Se sentó al borde de su cama. Su mente se preocupaba con datos y teorías sobre lo que vendría. Esta misión no era una tarea pequeña, no se trataba solo de observar a los humanos desde la distancia. Ella sería parte de un experimento diferente a todo lo que su gente había emprendido. Ella participaría. La voz del Dr. Gray rompió el silencio. «Princesa, hemos preparado la primera fase del experimento. Conocerás a los voluntarios humanos en breve». Su pecho se apretó. Ligeramente este era el momento para el que se había preparado, para el que podría cambiarlo todo durante tanto tiempo. Sarin había visto la reproducción humana como primitiva y caótica, pero Kara siempre había sospechado que había algo más profundo, algo más profundo. Había estudiado innumerables informes sobre el comportamiento humano, pero nada podía sustituir a la experiencia real. Care entró en la sala de observación separada de la cámara de experimentos por una pared de vidrio unidireccional. En el interior había una pareja humana de pie. Sus movimientos eran naturales y fluidos, pero muy diferentes de la forma en que Sarin usaba el macho. Aquí, un pequeño gesto que parecía llevar una inmensa cantidad de emoción no expresada. Los ojos de Keller se entrecerraron con fascinación.
Había leído sobre estas conexiones, cómo los humanos formaban vínculos no solo a través de la reproducción física, sino a través de algo mucho más intangible. La emoción era algo que su gente nunca había entendido realmente. El Dr. Gray observó. Su reacción fue muy cercana. ¿Qué piensas, princesa? Hay más aquí de lo que yo anticipé. Kelleher admitió, su voz pensativa. La interacción física es clara, pero la conexión emocional es algo que no experimentamos. Es compleja y caótica. Gray sonrió suavemente. Eso es lo que nos hace humanos. Nuestras emociones son lo que nos une. No se trata solo de biología, se trata de conexión. Confianza y vulnerabilidad. Kelleher es un pez de Anton 8 en la contemplación. Desafía la lógica y, sin embargo, tal vez esa sea la razón por la que su especie ha prosperado en entornos tan duros como la pareja se ríe y comparte momentos íntimos y tranquilos. Kara sintió un tirón profundo dentro de ella. La curiosidad que iba más allá de la observación científica. Tenía que entender esta conexión no solo a través de datos o de observar a otros, sino experimentándola, ella misma. «Quiero participar», dijo de repente, volviéndose hacia el Dr. Gray. Él parpadeó. Claramente se sorprendió. «Princesa, esta no es una solicitud pequeña. ¿Estás segura de que estás lista?» «Estoy aquí para entender», Kelleher respondió. Su tono era resuelto. «Si esta es la clave para la supervivencia humana, entonces debo experimentarla». La noche anterior, mientras revisaba los datos que había recopilado, su mente seguía volviendo a la pareja humana. Su vínculo, aunque desconocido, la había cautivado. No se trataba solo de reproducción. Se trataba de algo más profundo, algo que desafiaba la lógica cultural a la que su gente siempre se había adherido. A la mañana siguiente, el Dr. Gray se acercó a ella con una propuesta formal para la siguiente fase del experimento. La participación de Kelleher en la crianza humana sería supervisada con el máximo cuidado, pero requeriría más que un desapego científico. Esto no es solo un proceso físico. Gray le advirtió que está entrando en un territorio emocional, y eso puede cambiarla de maneras que no espera. Los ojos violetas de Kelleher se encontraron con los suyos. «Estoy preparada. Vine aquí para entender a los humanos, y si las emociones son parte de esa comprensión, entonces debo enfrentarlo de frente». Gray la estudió por un momento y luego asintió. «Muy bien. Procederemos mañana mientras yacía en su habitación esa noche». Kara sintió una mezcla de anticipación e incertidumbre. Esta era la misión más importante de su vida, y sabía que lo que viniera después la cambiaría, tal vez de maneras que no esperaba. No podía aún comprender la mañana. El sol matutino se filtraba a través de las delgadas cortinas de la habitación de Kerry y arrojaba un suave resplandor. Al otro lado de la habitación se levantó temprano con el corazón acelerado, con una extraña mezcla de emoción y aprensión. Hoy marcó el comienzo de la siguiente fase de su misión, el primer paso hacia lo desconocido. Llegó a las instalaciones de investigación para encontrar al Dr. Gray esperándola afuera de la cámara de observación. Su expresión era seria, pero sus ojos revelaban un rastro de preocupación. Había estado trabajando con Kelleher durante semanas y mientras admiraba su dedicación a la ciencia, no podía quitarse la sensación de que este experimento estaba a punto de cruzar una línea. «Kara, una vez que comencemos no hay vuelta atrás», dijo Gray, mientras se acercaba a su voz. Era tranquila, pero la gravedad de sus palabras flotaba en el aire. «Entiendo, Dr. Gray Kay», respondió su voz firme pero llena de determinación. «Estoy lista». Gray asintió y, juntos, entraron a la cámara de observación dentro de un ambiente estéril que los esperaba. No era muy diferente de las estaciones de investigación a las que Cora se había acostumbrado en su planeta natal. Frío, eficiente, carente de emoción. Pero hoy eso cambiaría. Esperando en el centro de la habitación había un hombre humano seleccionado de un grupo de voluntarios. Su nombre era Marcus, biólogo que había trabajado con el equipo de investigación de Earthbound durante varios años. Sus rasgos eran afilados. Sus ojos, inteligentes pero amables, le dio a Kero un respetuoso asentimiento cuando entró. Su curiosidad era evidente, Dr. Kelleher. «Supongo que ha sido informado sobre el procedimiento», preguntó Marcus. Su voz era gentil pero profesional. No había incomodidad, solo una comprensión compartida de la importancia de lo que estaban a punto de emprender. Kelleher asintió. «Sí,
Me han informado, este es un paso crítico para comprender el alcance completo de la reproducción humana, incluidos los elementos emocionales que la impulsan. Marcus sonrió levemente. Aprecio su dedicación a la ciencia. Pero recuerde que esto no se trata solo de biología. El anónimo de Keller se crispó ligeramente mientras procesaba sus palabras. Allí estaba nuevamente el énfasis en la emoción. Los humanos siempre parecen rodear, volviendo a eso, a pesar de toda su investigación, nunca había comprendido completamente por qué era tan importante. El experimento estaba a punto de comenzar. El equipo estéril que los rodeaba sonó y registró cada detalle. El Dr. Gray se quedó allí monitoreando los instrumentos, pero fue Keller quien sintió el peso del momento presionándola mientras el proceso se desarrollaba. Kara observó cada respuesta fisiológica en Marcus. Notó el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, el aumento de la temperatura corporal. Todas las cosas que había estudiado antes, pero cuando Marcus extendió la mano para tocar su mano, sucedió algo inesperado. Su cuerpo reaccionó no solo físicamente, sino emocionalmente. Una oleada de calor se extendió a través de ella, y por primera vez en su vida, Kara se sintió vulnerable. No era miedo ni incomodidad, sino algo completamente diferente. La habían entrenado para reprimir esos sentimientos, para priorizar la lógica sobre la emoción. Pero en ese momento algo cambió. Marcus notó el cambio en su comportamiento y habló suavemente. «Está bien, solo respira. Esto es nuevo para los dos». Kara hizo lo que dijo y respiró lenta y mesuradamente. La sensación del tacto, el calor de su piel contra la de ella, era diferente a todo lo que había experimentado antes. Kiloctal, contacto físico era puramente funcional carente de significado. Pero aquí con Marcus, era diferente. Tenía peso significado y una intimidad que desafiaba los confines estériles del laboratorio. Los instrumentos registraron el pico en su ritmo cardíaco, pero Keller apenas la notó. Su enfoque estaba completamente en Marcus. Ahora en la forma en que su presencia la hacía sentir, era como si hubiera cruzado un umbral, uno que no había anticipado por el resto de la sesión. Keller y Marcus permanecieron en cerca, intercambiando palabras, compartiendo momentos de silencio. La naturaleza estancada del experimento se desvaneció en el fondo, reemplazada por algo mucho más profundo. Al final de la sesión, Keller se dio cuenta de que esto ya no era solo un estudio en reproducción humana, era un viaje a la experiencia humana misma. Cuando la sesión concluyó, Keller retiró su mano, su mente corría con las implicaciones de lo que acababa de suceder. Esto era más que datos, más que biología, era conexión-emoción y un nivel de comprensión que nunca había considerado antes. El Dr. Gray se acercó a ella con cautela. «¿Cómo te sientes?» Kara detuvo sus pensamientos remolino. «Diferente», admitió su voz apenas por encima de un susurro. «Me siento diferente». Gray asintió. «Eso es de esperar lo que acabas de experimentar. No es algo que puedas cuantificar con números o gráficos». Cora miró sus manos tontamente cálidas por el contacto con Marcus por primera vez. Cuestionó todo lo que le habían enseñado sobre emociones y lógica. Tal vez había más en la reproducción humana y supervivencia humana de lo que los CAEX habían considerado alguna vez cuando dejó la cámara de observación. Keller sabía que esto era solo el comienzo. Las emociones que había experimentado hoy eran nuevas, pero habían despertado algo dentro de ella, algo que ya no podía ignorar. La siguiente fase de su misión sería la más desafiante aún, no por la ciencia, sino por lo que podría revelar sobre sí misma. Y mientras caminaba por los pasillos de la instalación, no pudo evitar preguntarse si este era el verdadero poder de la humanidad, no su biología, sino su capacidad de conectarse en un nivel que trascendía la lógica, y la razón había venido a la Tierra para estudiar a los humanos. Pero ahora parecía que ella era la que cambiaría los días que siguieron. Dejaron a Keller en un estado de constante reflexión, su rutina habitual, analizando datos, calculando respuestas biológicas. Se había visto interrumpida por algo mucho más profundo. El experimento con Marcus había abierto una puerta que no había previsto y ahora parada al otro lado podía sentir el peso de sus implicaciones. Su mente, una vez tan agudamente en sintonía con la lógica y la razón,
Ahora luchaba con una creciente sensación de curiosidad y emoción. Era como si el límite entre su desapego científico y la experiencia humana estuviera comenzando a desdibujarse y, si bien la inquietaba, también la empujaba como una fuerza gravitacional a la que no podía resistir la semana siguiente. Kara se encontró de nuevo en la cámara de observación con Marcus, pero esta vez algo era diferente. El desapego estéril que una vez había abrazado ya no se sentía apropiado. Ya no veía a Marcus solo como un sujeto-objeto, una entidad biológica para ser observada. Él era, más que eso, una persona con sus propios pensamientos, emociones y deseos cuando comenzó la siguiente sesión. Marcus pareció sentir el cambio en ella. Sus interacciones eran más suaves, más personales, como si, reconociendo que Kell había comenzado a experimentar lo que significaba ser humano. ¿Cómo has estado? Marcus preguntó con voz baja y gentil. Su mirada se detuvo en ella, buscando señales de la transformación emocional que había comenzado. En su último encuentro, Kara dudó. La pregunta tan simple y directa era una que nunca antes le habían hecho de esta manera. Entre los Cax no había necesidad. De tales preguntas se comunicaban a través de intercambios factuales eficientes, sin sentimentalismo, pero aquí la pregunta tenía peso. No se trataba solo de su estado físico, se trataba de su experiencia interna. He estado pensando que Lera finalmente, respondió su voz más suave de lo habitual sobre lo que sentí la última. ¿Ves sobre las emociones de las que hablaste? No esperaba que fueran tan poderosas. Marcus sonrió levemente como si entendiera su lucha. Esa es la cuestión con las emociones, no son algo que puedas controlar con lógica. Simplemente suceden y dan forma a quien eres. ¿Cómo ves el mundo? Sus palabras resonaron en ella durante tanto tiempo que Kelleher había creído que la lógica y la razón eran las herramientas definitivas para comprender el universo, pero ahora estaba comenzando a darse cuenta de que las emociones eran solo tan cruciales sino más. Le dieron contexto, significado y profundidad a las experiencias que la lógica por sí sola no podía explicar. A medida que avanzaba la sesión, Kara se sintió más atraída por la experiencia humana. Escuchó con más atención a Marcus, observó no solo sus respuestas fisiológicas, sino los cambios sutiles en su tono, la forma en que sus expresiones cambiaban con sus emociones. Y cuanto más observaba, más comenzaba a sentir. Hacia el final de la sesión, Marcus extendió la mano para tocar su mano. Otra vez, esta vez, Kelleher no se inmutó ni dudó. Ella recibió su toque, voluntariamente, y algo se agitó dentro de ella. Algo más allá de los límites de su misión, fue una calidez que se extendió. A través de ella, una sensación de conexión que trascendió su especie. ¿Entiendes ahora?, preguntó Marcus suavemente, sus ojos buscando los de ella. Kara sostuvo su mirada. Su mente se llenó de pensamientos que no podía articular. Bien había estudiado reproducción humana, diseccionado su biología. Pero esto era diferente. Se trataba de algo mucho más complejo, algo que desafiaba su entrenamiento y expectativas. Creo que estoy empezando a entender, susurró, pero es abrumador. Marcus asintió. Su mano todavía descansaba suavemente sobre la de ella, pero eso es parte de ser humano. No siempre tenemos control sobre nuestras emociones, pero son las que nos hacen quienes somos. Nos guían incluso cuando la lógica falla. Kara se quedó en silencio absorbiendo sus palabras. Nunca había imaginado que este experimento la llevaría a cuestionar su propia existencia, su propia comprensión de lo que significaba estar vivo, y sin embargo, aquí estaba parada en el precipicio de algo completamente nuevo cuando la sesión terminó y Marcus salió de la cámara. Kara se quedó atrás, perdida en sus pensamientos. El Dr. Gray se acercó a ella con cautela, su rostro marcado por la preocupación. Kara comenzó, su voz gentil. «Has cambiado». Ella lo miró. Sus ojos violetas se llenaron de una profundidad recién descubierta. Sí, ella admitió que aún no lo entiendo completamente, pero estoy empezando a ver lo que hace que los humanos sean tan diferentes. Gray asintió lentamente. Estás experimentando lo que llamamos empatía. No es solo comprender las emociones de otra persona, es sentirlas. Es uno de los aspectos más poderosos de ser humano, Kara. Consideró sus palabras cuidadosamente. Empatía. Era un concepto que había estudiado, pero nunca había entendido realmente, y ahora que comenzaba a sentirlo, ella misma se dio cuenta.
de lo transformador que podía ser. Nunca pensó que las emociones pudieran ser tan influyentes, dijo Kara en voz baja, que cambian todo lo que hacen. Gray estuvo de acuerdo. Y seguirán cambiándote si se lo permites, pero eso no es algo malo. Es parte de lo que nos hace humanos. Kara se quedó en silencio por un momento. Su mente acelerada había venido a la Tierra para estudiar a los humanos, para entender su biología, pero ahora estaba aprendiendo algo mucho más profundo. Esta misión se había convertido en algo más que un esfuerzo científico. Era un viaje a la esencia misma de lo que significaba estar vivo, y cuando salió de la cámara ese día, Kara supo una cosa con certidumbre: ya no era la misma. Las emociones que había comenzado a experimentar no eran solo una parte de su misión, eran parte de ella ahora, y con cada día que pasaba se estaba volviendo más humana. Kela pasó los días siguientes en un estado de flujo emocional. No eran solo los sentimientos que había desarrollado en sus interacciones con Marcus, era el peso de su propia transformación. Cuanto más tiempo pasaba inmersa en experiencias humanas, más su perspectiva sobre su propia especie comenzaba a cambiar. Regresó a su laboratorio mirando los datos, que una vez le habían traído consuelo: números fríos y precisos, hechos y fórmulas. Pero ahora se sentían incompletos. Completos carecían de la complejidad y los matices que las emociones añadían a la condición humana. Ella entendía la mecánica del cuerpo humano, pero emociones, empatía, conexión, amor, estos eran elementos que trascendían todo lo que sus datos podían explicar. Una tarde, mientras revisaba sus notas, el Dr. Gray entró en su laboratorio. Su rostro era neutral, pero había una tensión en su postura que Kara no pasó por alto. «Has estado distante», comentó sentado frente a ella. Kelleher no levantó la vista. Inmediatamente supo lo que estaba a punto de decir y no estaba del todo preparada para enfrentarlo. «Te estás involucrando emocionalmente», continuó, «y entiendo que esto era parte del experimento, pero puedo ver que te está afectando de maneras que no anticipamos». Kara finalmente encontró su mirada. «¿Eso es un problema, doctor?». Gray suspiró, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Podría ser que estés aquí como observador, un investigador. Si pierdes la objetividad, podría comprometer el experimento». «No he perdido la objetividad», Kelleher respondió, aunque las palabras se sintieron frágiles incluso cuando las dijo. «Todavía estoy llevando a cabo mi investigación. Todavía estoy recopilando datos, pero también estás experimentando algo mucho más profundo de lo que esperabas». Gray respondió con suavidad. «Puedo verlo en ti. Esto ya no es solo un estudio de biología humana. Se trata de otra cosa». Kara permaneció en silencio, incapaz de discutir. Él tenía razón. Lo que había comenzado como una misión científica se había convertido en algo que ella no había previsto, y, aunque una parte de ella quería resistirse, otra parte ahora era más fuerte. Quería aceptarlo. «He aprendido cosas que van más allá de los puntos de datos y el análisis», Carr dijo finalmente. «Emociones, conexión, empatía. Estas son cosas que no entendía antes, pero son importantes. Son parte de lo que hace que los humanos sean humanos». La expresión de Grace se suavizó. «Lo sé, y por eso me preocupa. Si te sumerges demasiado profundamente, podría cambiar la forma en que te sientes. Mira, esta misión podría cambiar la forma en que te ves a ti misma». «Ya he cambiado», admitió en voz baja. «No puedo volver a ser como era». Antes de que Grace se reclinara en su silla observándola de cerca. «¿Qué vas a hacer, Kara?». La pregunta permaneció en el aire, más pesada de lo que ninguno de los dos esperaba. «No sé», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. La verdad era que nunca había estado tan insegura de nada en su vida. Su entrenamiento la había preparado para un futuro de lógica y razón, de descubrimiento científico y análisis frío, pero nada la había preparado para esto, para la abrumadora sensación de convertirse en algo más de lo que había sido. Más tarde esa noche, Kara se encontró en la cámara de observación, mirando el paisaje de la Tierra a través de las grandes ventanas. Las estrellas distantes y silenciosas parecían indiferentes, y Massa, la agitación que sentía en su interior por primera vez en su vida, cuestionó su propósito no solo en la misión, sino en su existencia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave zumbido de la puerta, deslizándose al abrirse. Marcus entró en su rostro, iluminándose con una suave sonrisa. Cuando la vio, se acercó con cautela, como si sientes la tormenta, furiosa por dentro. «Hey», dijo suavemente de pie junto a ella.
Pareces diferente. Hoy está todo bien. Kara no respondió inmediatamente, miró fijamente a las estrellas, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Estoy en conflicto, finalmente dijo. Su voz baja: vine aquí para estudiar a los humanos, para entenderlos, pero ahora estoy empezando a cuestionar lo que sé. Pensaba que las emociones eran una debilidad, algo que controlar, pero ahora las estás sintiendo. Marcus terminó por ella. Ella asintió, sus ojos violetas reflejando la luz de las estrellas. Sí, y me está haciendo cuestionar todo lo que creía Marcus. Se giró para mirarla completamente. No tienes que luchar contra eso. Sabes que las emociones no son una debilidad, son parte de la vida. Nuestras vidas, y tal vez la tuya también si las dejas ser. Kara lo miró viendo. La sinceridad en su mirada, no había juicio ni expectativa, solo comprensión. Y eso más que nada la hizo darse cuenta de lo profundamente que había llegado a preocuparse por él, por los humanos, por este mundo que una vez había visto con tal frío desapego. ¿Qué pasa si no puedo volver a ser como era?, preguntó su voz. Apenas audible, Marcus sonrió suavemente. Entonces tal vez eso no sea algo tan malo, tal vez. Estás destinada a cambiar. Miró sus manos. Las mismas manos que una vez habían sido usadas para precisión científica, ahora temblando con incertidumbre. ¿Podría realmente permitirse abrazar esta nueva realidad para sentir, para conectarse con el amor? No sé qué me está pasando, susurró Marcus. Colocó suavemente una mano en su hombro. Te estás volviendo más de lo que eras. Te estás volviendo algo nuevo. Y eso está bien. Kara sintió un calor esparcirse a través de ella con su toque, un calor que hizo eco en las partes más profundas de su ser. No solo estaba evolucionando, físicamente estaba evolucionando emocionalmente. Espiritualmente se estaba convirtiendo en algo, más allá de los confines de su misión mientras estaba allí parada mirando las estrellas. Con Marcus a su lado, Cora se dio cuenta de que los descubrimientos más profundos que había hecho no eran sobre biología humana, eran sobre ella misma. Y en ese momento supo que su viaje no era solo sobre entender a los humanos, se trataba de entender su propio corazón. Los días pasaron, y Kara se encontró a sí misma inmersa en un tipo diferente de investigación, no de datos y números, sino de sentimientos. Pasó más tiempo con Marcus, no porque fuera parte del experimento, sino porque se sentía bien. Le presentó los placeres humanos simples, la música, el arte, la risa, cosas que su gente había descartado durante mucho tiempo como distracciones innecesarias. Ahora, algo dentro de ella no podía ignorar, pero a medida que su conexión con Marcus se profundizaba, también lo hacía su sentido de responsabilidad. Sus superiores en su planeta natal la habían enviado con una misión, una expectativa. Si descubrían el alcance de su participación emocional, habría consecuencias. Tal vez incluso un final abrupto de su tiempo en la Tierra. Una tarde, cuando Kelleher estaba sentada en el jardín, Marcus le había mostrado la luz del sol, cálida, en su piel, cuando una transmisión repentina llegó a su comunicador. Era de su mundo natal, no había recibido comunicación de ladrillos de ellos desde que llegó. Kara, la voz de su comandante se escuchó en un tono frío y profundo. Tu informe de progreso está atrasado. Sintió que se le apretaba el estómago. He estado recopilando datos. Ella respondió con una voz más formal de lo que había sido en semanas. El experimento está en marcha, pero hayan sido complicaciones. La voz del comandante se agudizó. ¿Qué tipo complicaciones? Kara vaciló mirando el entorno pacífico, sus pensamientos. Derivando hacia Marcus, he descubierto que los vínculos emocionales humanos son más complejos de lo que creímos inicialmente. Está afectando mi investigación. Hubo un largo silencio del otro lado, y cuando la voz habló de nuevo, fue con autoridad helada. Fuiste enviada allí para estudiar humanos, no para convertirte en uno. De ellos los enredos emocionales comprometerán tu objetividad. Debes desvincularte inmediatamente y reanudar tu trabajo con la mente clara. El corazón de Kelleher se aceleró. Ella sabía que este momento llegaría, pero ahora se sentía más desalentador que nunca. Entiendo, comandante. Ella respondió, aunque sus palabras se sintieron huecas. La transmisión terminó dejándola sola en el jardín una vez más. Kelleher se sentó en
Silencio mirando el comunicador en su mano. El camino por delante estaba claro de acuerdo a las expectativas de su gente. Tendría que distanciarse de Marcus de todo lo que había despertado estos nuevos sentimientos dentro de ella y regresar al frío desapego que su raza valoraba tanto, altamente, pero podría más tarde esa noche. Cara fue a ver a Marcus. Él estaba en el área común tocando una vieja canción en la guitarra que le había enseñado a tocar. El suave rasgueo llenó el espacio con una sensación de calma, pero la mente de Keller estaba todo menos tranquila. Se quedó parada en la puerta por un momento mirándolo. Este hombre, este humano, había abierto una parte de ella que nunca supo que existía. Había aprendido más sobre sí misma en estas semanas que en toda una vida de estudio científico, y sin embargo su deber hacia su gente se cernía sobre ella como una sombra. Marcus dijo suavemente entrando en la habitación. Él levantó la vista sonriendo, pero la sonrisa se desvaneció cuando vio el conflicto en sus ojos. ¿Qué pasa? Recibí una transmisión de mis superiores hoy, comenzó su voz firme, pero su corazón temblaba. Me han ordenado que me desvincule de toda implicación emocional y reanude mi misión con total objetividad. Marcus dejó la guitarra a un lado y se acercó a ella lentamente. ¿Qué significa eso para nosotros? La respiración de Keller se quedó atrapada en su garganta. Se había estado haciendo la misma pregunta desde que la transmisión terminó. ¿Significa que se supone que debo dejar de verte para dejar de sentir algo? Marcus frunció el ceño, su mirada buscando la de ella. ¿Y es eso lo que quieres? La pregunta Hit. Ella como una ola era eso lo que quería abandonar esta parte de sí misma que apenas había comenzado a descubrir para volver a la Stetro. Existencia sin emociones que había vivido antes. No admitió su voz, apenas por encima de un susurro. Pero si los desafío pueden llamarme, podría ser obligado a dejar la tierra, no sé qué pasará. Marcus se acercó sus manos, apoyándose suavemente en sus brazos. Cara, ya no eres solo unos científicos extraterrestres. Eres más que eso, lo he visto. Lo sentiste, lo que sea que esperen de ti. Tienes derecho a elegir tu propio camino. Cara cerró los ojos. Sus palabras resonaron profundamente dentro de ella. Había pasado toda su vida adhiriéndose a los estrictos protocolos de su gente, creyendo que sabían lo que era mejor, pero ahora, de pie aquí con Marcus, se dio cuenta de que la comprensión de la vida de su gente era limitada. Valoraban el conocimiento y la lógica por encima de todo, pero habían pasado por alto el poder de la conexión de amor. Tengo miedo, susurró su voz, rompiéndose. Si voy contra ellos, no sé qué pasará, no sé si estoy listo para enfrentar eso. Marcus le indicó su rostro entre sus manos, su toque cálido y tranquilizador. Pase lo que pase, no lo enfrentarás. Solo, estoy aquí. Lo enfrentaremos juntos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Keller. Una nueva sensación. Recientemente había aprendido que su gente no lloraba, pero aquí estaba experimentando la vulnerabilidad de las emociones que una vez había rechazado. Había sido enviada a la Tierra para estudiar a los humanos, pero en el proceso se había convertido en algo más. «No quiero perder esto», dijo su voz temblando de emoción. «No quiero perderte, no». «Lo harás», susurró Marcus atrayéndola a sus brazos. «Ya has cambiado. No eres la misma persona que vino aquí, y eso está bien. Te estás convirtiendo en quien estás destinada a ser». En ese momento, Cara supo su decisión. No volvería a la existencia fría y sin emociones que su gente exigía. Había probado la riqueza de la vida humana y no podía alejarse de ella. «Ahora elijo esto», dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Nos elijo a nosotros, y en esa decisión Cara sintió una profunda sensación de libertad o liberación de las limitaciones de su pasado. Cualesquiera que fueran las consecuencias que la esperaban, sabía que las enfrentaría con coraje, porque por primera vez en su vida estaba realmente viva. Los días posteriores a la decisión de Kerr estuvieron llenos de una sensación de tranquilo desafío. Ella y Marcus continuaron su relación, pero el conocimiento de lo que podría venir de las autoridades de su planeta natal permanecía en el fondo como una nube de tormenta en el horizonte cada vez que su comunicador zumbaba. Su corazón se saltaba a un latido esperando escuchar la fría voz dominante de sus superiores una vez más. No había enviado su informe. Sabía que
Lo exigirían pronto, pero ¿cómo podía explicar esta transformación? ¿Cómo podía transmitir que el descubrimiento más importante que había hecho no era sobre reproducción humana o biología, sino sobre la complejidad de las emociones, algo que su gente había rechazado durante mucho tiempo como una debilidad? Una noche, Marcus la llevó a un largo paseo por el bosque cercano. El aire era fresco y estaba lleno del aroma terroso de pino. Y Moss y el cielo sobre ellos era una extensión de estrellas. Kelleher siempre había encontrado consuelo en las estrellas que una vez le habían recordado su hogar del vasto universo lógico que esperó su regreso, pero ahora que caminaba al lado de Marcus, las estrellas parecían menos importantes. Meros pinchazos de luz en un mundo donde la conexión y la emoción se habían convertido en su foco. «Has estado callada», dijo Marcus con voz suave mientras caminaban Kell a un lado, su mano rozando la corteza de un árbol mientras pasaban. «He estado pensando en qué. ¿En qué pasará después?», admitió. «Sé que mi gente vendrá por mí eventualmente si creen que me he alejado. Demasiado de mi misión me llamarán, Marcus». Dejó de girarse para mirarla. «¿Y qué harás si vienen por ti?». Cara vaciló, había considerado esta pregunta muchas veces, pero la respuesta aún no estaba clara. «No sé. Los he desafiado al quedarme aquí sintiéndome así, pero no sé si estoy lista para dejar todo atrás para siempre». Marcus estudió su rostro, su expresión pensativa. «No tienes que tomar esa decisión sola. Sabes que lo resolveremos juntos». Cara sonrió apreciando su apoyo inquebrantable, pero en el fondo sabía que la decisión, cuando llegara, sería finalmente suya. Había pasado toda su vida siguiendo órdenes, adhiriéndose a los principios estrictos de su gente, pero ahora se enfrentaba a la realidad de que, a veces, hacer lo correcto significaba romper esas reglas. Esa noche, después de que regresaron de su caminata, Cara recibió otra transmisión. Esta vez fue una videollamada. La imagen de su comandante apareciendo ante ella en la pequeña habitación con poca luz. Su rostro severo llenó la pantalla. Su expresión era ilegible. «Cara», comenzó. Su voz era tan fría como siempre. «No has presentado tu informe de progreso de relaciones públicas». «Explícate». Cara respiró profundamente para calmarse. «He reunido datos significativos, pero también me he encontrado con desafíos inesperados. El componente emocional de las relaciones humanas es más intrincado de lo que esperábamos y ha impactado en mi investigación». Los ojos del comandante se entrecerraron. Impactó su investigación. Elabore Kelleher dudó por un momento. Luego decidió decir la verdad. «Me he involucrado emocionalmente con uno de los temas. Me ha dado una nueva visión de la experiencia humana. Una visión que va más allá de nuestra misión original». Hubo una larga pausa y Kera se preparó para la reprimenda. Eso era seguro que seguiría cuando el comandante finalmente habló. Su voz era aguda. «Has violado el protocolo. Tu misión era observar y recopilar datos, no enredarte en emociones humanas. Esto es una grave falta de conducta». «Kelleher, entiendo», ella respondió, su voz firme a pesar de la tensión en su pecho. «Pero creo que esta nueva comprensión es valiosa. Los lazos emocionales que forman los humanos no son una debilidad, son una fortaleza, algo que define a su especie en formas que no podemos comprender completamente, desde la distancia». La expresión del comandante se oscureció. «Has perdido tu objetividad, tu apego a este humano ha nublado tu juicio. Enviaremos un equipo de recuperación para traerte de vuelta inmediatamente». «No», dijo Cara, sorprendiéndose. Incluso a ella misma con la firmeza de su respuesta, «No regresaré todavía, no». Los ojos del comandante se abrieron con incredulidad. «Está rechazando una orden directa». «Soy ella», dijo poniéndose más alta. «Vine aquí para comprender a los humanos y me di cuenta de que la comprensión requiere más que una observación desapegada. Requiere empatía, conexión y sí, emoción. Si me voy, ahora habré fallado en mi misión, no porque rompí el protocolo, sino porque no me permití comprender completamente lo que significa ser humano». El silencio en el otro extremo de la transmisión era pesado. Por un momento, Carr pensó que su comandante simplemente podría cortar la conexión. Su desafío sería recibido con un castigo rápido, pero luego habló de nuevo. Su tono gélido y preciso. «Estás cometiendo el grave error. Kelleher, si no cumples, serás considerado un agente rebelde. Tus acciones serán vistas como traición contra tu gente».
El corazón de Keller latía con fuerza, pero no vaciló. Entiendo las consecuencias, pero mantengo mi decisión. El rostro del comandante se endureció. Muy bien, has tomado tu elección. Procederemos en consecuencia. La transmisión terminó abruptamente. La pantalla se oscureció. Kelleher se quedó de pie en la habitación vacía. El peso de su decisión, posándose sobre ella, había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Lo que viniera después ya no era solo una científica en una misión, era algo más. Era alguien que había elegido su propio camino a pesar de los riesgos cuando salió de la habitación. Marcus la estaba esperando. No necesitaba preguntar qué había sucedido. La mirada en sus ojos le dijo todo. «Vendrán por mí», dijo suavemente, «y cuando lo hagan, no sé qué harán». Marcus tomó su mano, su agarre tranquilizador. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, ¿no estás?» Sola. Cara se inclinó hacia él sintiendo la calidez de su presencia por primera vez en su vida. No tenía miedo del futuro. Había tomado su decisión y, cualquiera que fueran las consecuencias que la esperaban, las enfrentaría con coraje. Había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo que valía la pena sacrificar todo lo que alguna vez había conocido y no volvería atrás. Los días pasaron, y aunque Kara intentó permanecer concentrada en su vida con Marcus, la amenaza inminente de la represalia de su gente nunca estuvo lejos de su mente. Cada sonido, cada destello de movimiento afuera. Su hogar se sentía como si pudiera ser el momento en que vinieran por ella. No le había contado todo a Marcus cuando su gente viniera. No sería una visita diplomática, sería una extracción probablemente forzada y sin piedad, pero se aferró al momento. La señora que compartieron, Marcus, felizmente inconsciente de la gravedad total de la situación, era una presencia tranquilizadora que le mostró lo que significaba vivir como un ser humano, abrazar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, cocinar comidas juntos, caminar de la mano y reírse de las absurdeces del mundo. Fue en estos momentos que Kara se dio cuenta de cuánto había cambiado. No era la persona que había puesto un pie en este planeta por primera vez. Ni siquiera era la persona que había sido cuando conoció a Marcus. Era algo completamente nuevo. Una noche, cuando el sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta, Marcus la acercó. «He estado pensando», dijo en voz baja, sobre el futuro. El corazón de Kel se aceleró. Ella también había estado pensando en el futuro, pero sus pensamientos habían estado nublados por la incertidumbre y el miedo. «Quiero que te quedes», continuó, «no solo por ahora, sino para siempre. Sé que las cosas son complicadas y que tu gente podría venir por ti, pero no me importa, encontraremos una manera de hacerlo funcionar». Kara lo miró a los ojos buscando las palabras adecuadas. Quería decirle todo para hacerle entender el verdadero peligro que enfrentaban, pero ¿cómo podía pedirle que compartiera su carga? «Yo también quiero quedarme», susurró. Su voz estaba cargada de emoción. «Pero no sé si eso es posible». «Todo es posible», dijo Marcus con firmeza, «mientras estemos juntos». Antes de que Kelera pudiera responder, un sonido agudo y penetrante resonó en el aire. Era un sonido que conocía muy bien. El zumbido de la tecnología de su gente. «Estaban aquí», se apartó de Marcus. Todo su cuerpo se tensó. «Han venido», dijo su voz apenas un suspiro. «Tienes que irte». «Vete ahora». Marcus frunció el ceño confundido. «¿De qué estás hablando?» «No voy a ir a ninguna parte». Kara lo agarró del brazo. Su agarre era firme. «Marcus, por favor, no entiendes. No me dejarán quedarme y si estás aquí también te llevarán». Sacudió la cabeza. Cabeza. Su mandíbula apretada con determinación. «No te voy a dejar». Antes de que Kelleher pudiera protestar, la puerta de su casa se abrió de golpe y 3 figuras entraron. Estaban vestidas con los elegantes uniformes negros de la unidad de aplicación de la ley, sus rostros ocultos tras viseras reflectantes. Uno de ellos dio un paso adelante. Una fría voz metálica salió del altavoz del casco. «Keller de Harina, estás bajo arresto por insubordinación y traición contra el Imperio Borin. Serás puesta bajo custodia de inmediato». Koraa se colocó frente a Marcus. Su corazón latía con fuerza. «No voy contigo», dijo. Su voz era firme a pesar del miedo que corría por sus venas. El ejecutor principal inclinó ligeramente la cabeza. «No tienes elección. Se encontrarán con resistencia». Kara apretó los puños.
Su mente corría. No podía luchar contra ellos. No tenía la fuerza ni los recursos, pero tampoco podía regresar. No después de todo lo que había descubierto, todo lo que había sentido. No dejaré que te la lleves, dijo Marcus de repente, dando un paso adelante para pararse a su lado. La visera del ejecutor se giró hacia Marcus, evaluándolo. Eres un humano irrelevante. Hazte a un lado, Marcus. No se movió, dije, no te dejaré que te la lleves. El ejecutor principal levantó la vista. Kara supo lo que venía y se movió. Rápidamente, pero no lo suficientemente rápido, una ráfaga de energía salió disparada de la mano del ejecutor y golpeó a Marcus en el pecho. Cayó al suelo inconsciente pero vivo. H. Kelleher gritó y se arrodilló a su lado. Podía escuchar a los ejecutores acercándose. Pero todo en lo que podía pensar era en Marcus inmóvil en el suelo. Sus manos temblaron cuando tocó su rostro deseando que despertara. Que estuviera bien. Kara, el ejecutor, dijo su voz sin emociones, ven con nosotros ahora o el humano no sobrevivirá. Su respiración se atascó en su garganta. Escribió que este era el momento que había temido, el momento en el que sus elecciones determinarían no solo su destino, sino también el de Marcus. No podía dejar que se la llevaran, pero tampoco podía arriesgar la vida de Marcus. Tenía que haber otra manera. Mientras su mente corría, algo dentro de ella cambió. Un profundo instinto primario despertó algo que su gente había suprimido durante mucho tiempo. No era la lógica ni la razón lo que la guiaba, ahora era algo mucho más poderoso. La emoción. Con una oleada de energía, Kelleher detuvo sus ojos. Ardiendo de desafío, no me tomarás y no le harás daño a los ejecutores. Dudaron confundidos por el cambio repentino en su comportamiento antes de que pudieran reaccionar. Kara extendió su mano, canalizando las habilidades telequinéticas latentes que su gente poseía, pero rara vez usaba a los ejecutores, fueron arrojados hacia atrás estrellándose contra las paredes con suficiente fuerza para dejarlos inconscientes. Kelleher separó sobre ellos su pecho, respirando agitadamente. Nunca antes había usado sus habilidades de esa manera. Su gente siempre había visto ese poder como algo peligroso para ser controlado y suprimido, pero ahora la había salvado. Se arrodilló junto a Marcus nuevamente comprobando su pulso. Era estable. Estaba vivo, el alivio la inundó, pero duró poco. Sabía que más ejecutores vendrían, no se detendrían hasta que la tuvieran. No podía quedarse aquí, no. Mas Kelleher levantó suavemente a Marcus, llevándolo fuera de la casa, y hacia la noche el bosque se alzaba frente al santuario oscuro, donde podrían esconderse al menos por un tiempo. Mientras caminaba, el peso de su decisión se apoderó de ella. Ella había desafiado. Su gente había roto las leyes que le habían enseñado a defender. No había vuelta atrás. Ahora era una fugitiva, una exiliada de la única vida que había conocido. Pero cuando miró a Marcus, todavía inconsciente en sus brazos, supo que había tomado la decisión correcta. El amor, una emoción que su gente había descartado como irrelevante, le había dado la fuerza para luchar, proteger y elegir su propio camino, pasara lo que pasara después. Estaba lista. Ya no era solo Kelleher o Finina, era algo más, algo humano, y se dio cuenta de que eso era lo más poderoso de todo. Habían pasado meses desde que Kelleher y Mar huyeron al desierto. Habían encontrado refugio en una parte remota del mundo, lejos de las miradas indiscretas de los humanos y los ejecutores de Vainan. No era una vida fácil, pero era suya. Kelleher había hecho contacto con un pequeño grupo de otros exiliados alienígenas, aquellos que, como ella, habían rechazado la lógica fría de su gente a favor de la calidez de la conexión humana. Juntos formaron una nueva comunidad, una construida sobre los principios de la empatía, el amor y la comprensión. Junto al fuego. Una noche, Marcus a su lado, Kel miró las estrellas que una vez habían sido su guía, un recordatorio del hogar que había dejado atrás. Pero ahora eran simplemente luces en el cielo, hermosas pero distantes. Su hogar estaba aquí en la tierra con Marcus y la familia que habían creado, y por primera vez en su vida, Kara se sintió realmente libre.